Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice Efesios 6, 6, 12. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, mis amados, en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne? ¿Cuántos? A ver, levante su mano para que yo sepa que ustedes lo saben. Bueno, a lo mejor algunos también lo saben y les da flojera levantar la mano. O a lo mejor no sabían. Pero la Biblia dice que nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta. Si nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, entonces la pregunta es, si lo sabemos, ¿por qué lo dice la Biblia? ¿Por qué no lo aclara la Biblia? ¿Por qué tiene que recordarnos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne? ¿Por qué lo hace? Porque lo olvidamos, no tenemos el entendimiento, a lo mejor todo eso y más, ¿no? Fíjense lo que les voy a leer esto que escribí, hermanos, a manera de introducción. Permítanme, déjenme ponerme lo necesario. Cuando entendemos que Dios es el origen de todas las cosas, tangibles como intangibles, todas las cosas creadas que son tangibles, estamos hablando de aquellas que podemos ver, que podemos tocar, ¿cierto? Todo aquello, toda la materia prima que utiliza el hombre y que transforma el hombre para hacer esta computadora, este púlpito, este micrófono, el piso, la loseta, el concreto, todo, la ropa misma, todo lo que el hombre utiliza y transforma como materia prima para hacer muchas cosas, es aquello tangible que Dios ha creado. Pero también, mis amados hermanos, Dios es el creador de todas las cosas que son intangibles. Ahora, yo les pregunto a ustedes, cuando hablamos de algo intangible, ¿de qué podríamos estar hablando? Ayúdenme, por favor. Quiero que ustedes reflexionen en mi pregunta y me den una opinión, por favor. Cuando hablamos de que Dios creó todas las cosas tangibles, lo tenemos claro. Todo lo que se puede ver, que se puede palpar, que se puede procesar, que se puede manipular, son cosas tangibles. Las cosas intangibles, de las tangibles podemos hablar del alimento, ¿no? De la comida, de los ricos guisados que hace nuestra esposa en casa, los ricos postres, todo eso bueno, es todo aquello tangible. Pero lo intangible, hermanos, díganme ustedes, ¿qué creen ustedes que algo que sea tangible que hizo Dios? Ayúdenme, por favor, quiero que piensen en esto. Sí, algo que no se puede ver, que no es perceptible de manera física. El alma, perfecto. ¿Qué más? A ver, aporten, por favor. El aire. Hay partículas que lo componen, pero vamos a dejarlo así. Algo más, a ver, algo más, hermanos. Algo más. Pregunta a la hermana que si puede entrar en este caso lo que es el pensamiento. Perdón, no te escucho, hija. Pero sigue siendo algo intangible, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente del pensamiento, es algo intangible. ¿Qué más? El entendimiento, la capacidad de entender, de razonar, la capacidad, fíjense bien, la capacidad de administrar, la capacidad de sentir. Los sentimientos son algo intangible, ¿no?
que ya cuando se ponen en práctica se vuelven tangibles, ¿no? Un abrazote o una cachetadota, bueno, ya se vuelve tangible, ¿no? La sabiduría, bueno, todas aquellas cosas que fueron creadas por Dios, pero que no se pueden ver. Todas ellas son las cosas intangibles de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. En las cosas intangibles, aquí entra también algo bien interesante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Estoy leyendo Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es lo mismo que yo les dije a ustedes ahorita, las cosas tangibles y las cosas intangibles son las cosas visibles e invisibles que dice Colosenses 1:16. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, hermanos, cuando hablamos de las cosas que no son visibles, podemos meter en ello los sentimientos, las emociones, los pensamientos, pero también, hermanos, algunos aspectos que son intangibles, pero que operan en medio de nosotros y en el mundo espiritual, y que es, por ejemplo, la autoridad, la potestad, aquellas cosas que los hombres y los seres espirituales echan mano, aunque no son algo tangible, no son algo visible. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Efesios 6:12? ¿Qué dice Efesios 6:12? Lo acabamos de leer. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, y ahí me voy a quedar. Fíjense lo que les voy a decir. Cuando la palabra de Dios nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre ni carne, es porque realmente batallamos con aspectos tangibles. Ejemplos: con un patrón que es la piel de Judas, ¿no? Como coloquialmente se dice. Cuando nuestra familia se pone difícil, cuando les decimos que somos cristianos y se oponen a nosotros, cuando tenemos situaciones complicadas con personas, cuando tenemos un vecino que porque sabe que somos cristianos, pone su música secular a todo lo que da y pone puras barbaridades en su música, cuando, no sé yo, cuando tenemos dificultades porque saben que somos cristianos. Cuando la gente sabe que somos cristianos y nos pide ayuda y después termina aprovechándose de esa ayuda que le hemos dado a la persona, y entonces, hermanos, pues nosotros como cristianos decimos, bueno, ¿y ahora qué hago, no? La gente, hermanos, es con la que batallamos, es con la que luchamos. Pero la Biblia dice que no es con ellos, sino con quienes son motivados o dirigidos o manipulados para que nosotros estemos batallando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la lucha espiritual que nosotros tenemos seguirá siempre siendo espiritual, pero va a ser a través de entes naturales. El gobierno es un ente natural, un ente humano que se opone al cristianismo, que se revela a la palabra de Dios y que a veces nos hace difíciles las cosas. Yo les ponía el ejemplo a ustedes, pedimos permiso en la presidencia para bajarnos 20 personas a orar en la plaza o en la plaza municipal. Si nos dividimos 20 personas en la plaza, ponemos 10 metros de distancia entre uno y otro y cabemos sin problema. ¿Qué dijo la autoridad? No. Pero sí le dieron permiso a un movimiento de mujeres proabortistas, liberales, que lejos de traer un beneficio, traen un perjuicio a la sociedad.
pero ellas sí tuvieron permiso. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos teniendo una lucha espiritual, pero esa lucha espiritual está siendo manipulada desde la autoridad. Entonces, la palabra de Dios nos recuerda que no son las autoridades, que no son las personas, que no son aquellos aspectos naturales que podemos ver lo que nos están generando la lucha, sino aquellos aspectos espirituales que no se perciben. Pero escuchen lo que les voy a decir. Dice la palabra de Dios: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. ¿Qué cosa? Sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Los que ahora son demonios, Satanás mismo fue creado para la gloria de Dios. Satanás mismo, que no era Satanás en su origen, fue creado por Dios y para Dios, para su gloria, para su servicio. Ahora, yo quiero que entiendan una cosa. Dice la Biblia que aún las cosas invisibles, todas fueron creadas por Él, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo les hago una pregunta. Hay un aspecto intangible, un aspecto invisible que se percibe en todo lo que acabo de mencionar ahorita. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ahí hay un aspecto invisible que está implícitamente incluido en esto que acabo de leer. Y les voy a decir qué es. Orden. Hace, no sé, 10 años o no sé, hace mucho tiempo, tuve una experiencia bien peculiar en la oficina, allí en la oficina nacional. Había una licenciada que trabajaba en la oficina y tenía un novio que se había retirado del ejército. Creo que estuvo 5 años en el ejército y ya después causó baja. Creo que así le dicen cuando se pueden retirar de manera correcta, de manera legal. Pasó algo bien curioso. Ya no me acuerdo de su nombre de él, no quiero mentir. Pero un día, él estaba allí en la oficina y estaba sentado, de hecho estaba sentado ahí en el sillón de mi escritorio. Y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque sabía yo que él acababa de salir del ejército. No me acuerdo si se llamaba Alberto, Eduardo, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho este. Y que le hablo yo bien serio así, supongamos que se llamaba Alberto. Agarro y le digo, ¡Alberto! Y que le hace así, miren, estaba sentado ahí distraído. ¡Sí, señor! Y después como que le cayó el 20 y nos empezamos a reír todos. Todos nos empezamos a reír. ¿Por qué? Les voy a decir algo. Conozco varios militares en el Estado de México, en el área de Naucalpan, me parece que Atizapán, todos esos municipios que están en esa zona del Estado de México, por donde está el toreo de 4 caminos, por donde está la zona militar. Hay muchos cristianos que son militares, conozco muchos de ellos, bueno, conozco varios de ellos. Y me decía una vez una esposa, ay Dios, me es muy interesante esto. Fíjense, me decía una vez una esposa, mire pastor, cuando yo le digo a mi esposo algo,
no me hace caso. Pero cuando yo le digo, es una orden, entonces me obedece. Así de chistoso el asunto. ¿Cuál es el punto, hermanos? El punto es que a los hombres que entran al ejército mexicano, lo primero que les enseñan es a obedecer. Lo primero que les enseñan es a respetar la autoridad. Les enseñan a entender cuál es su lugar. Viene pasando un mayor en jerarquía que ellos y lo primero que hacen es, porque es una autoridad y tienen que mostrar sus respetos a la autoridad. El primero que saluda es el de rango inferior y el de rango mayor responde el saludo. Si un militar, cuando pasa un superior, no presenta sus respetos, el mayor, aunque no tenga nada que ver con él, tiene la autoridad para mandarlo a arrestar. Esto es así. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Quiero decirles que aún los demonios, que no eran demonios cuando fueron creados, fueron diseñados para la gloria de Dios y fueron diseñados para obedecer, para acatar instrucciones. Y aún cuando ellos deshonraron su naturaleza y dejaron a Dios y se convirtieron en demonios y se convirtieron en servidores de Satanás, del diablo, ¿qué creen? Aún allá se llevaron la estructura con la que fueron creados. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué pasó aquí? Que Satanás tomó el lugar de Dios en sus vidas. Ellos fueron creados y diseñados para obedecer, para servir. Para eso fueron creados. Para dar la gloria. Cuando ellos son expulsados, dejan de ser ángeles y se convierten en demonios. Pero aún como demonios, siguen llevando esa naturaleza en su ser de obedecer, de someterse, de dar la gloria. En este caso, ¿a quién? No, a su máxima autoridad, el diablo. Fíjense esto, hermanos. La naturaleza de ellos no cambió en ese sentido, solo se pervirtió. ¿Qué les dice Satanás? Imaginémonos así como el ejército, ¿no? A ver usted, demonio, soldado raso, usted se va a encargar de persuadir a la gente de San Agustín Tlaxiaca a ser borrachos, a tomar. Señor, sí, señor. ¿Y entonces qué hace este demonio? Se encarga las 24 horas del día, porque esa es la comisión, eso es lo que le han encargado hacer, y entonces él va y trabaja las 24 horas para persuadir a los hombres, persuadir a las mujeres, persuadir a los jóvenes, persuadir a los adolescentes a que se emborrachen. Ay, no, yo estoy viendo que la droga está pegando. Yo creo que mejor voy a dejar de persuadir a que se emborrachen y los voy a persuadir a que se droguen. No, señora, a usted se le encargó que persuada a que tomen alcohol, a que se emborrachen. Señor, sí, señor, a lo suyo. Y entonces a otro le comisiona que persuada a la sociedad a que vivan en adulterio, a que se divorcien, a que se suiciden. ¿Me estoy dando a entender? La Biblia dice que Dios creó tronos, dominios,
principados, potestades. O sea, Dios estableció niveles de orden desde un principio, y cuando esos niveles de orden se pervirtieron, se convirtieron en enemigos de Dios, pero siguieron trabajando de la misma manera. ¿Por qué razón la iglesia no ha logrado impactar la sociedad? ¿Por qué no ha logrado alcanzar las multitudes como lo está haciendo el movimiento LGTB, ABD hasta la Z? ¿Por qué lo están logrando otros grupos? Porque hay demonios que están detrás de ellos y que no paran de trabajar. El Señor nos dice a nosotros, predica la palabra, Señor, sí, Señor. No es cierto, no la predicamos. El Señor dice, orad sin cesar, Señor, sí, Señor. No es cierto. Hay cristianos que a veces pasan días y no tienen un verdadero tiempo de oración. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, sí, Señor. No es cierto. A veces pasan días y no leemos la Biblia. Amad a vuestros enemigos. Señor, sí, Señor. Hijo del diablo, el Señor te reprenda. Pero hay un Dios ¿Qué hacen los demonios? Señor, sí, Señor. Porque fueron creados para obedecer, para servir, y lo siguen haciendo. ¿Y nosotros? Quiero que vaya a predicar. Yo no puedo. Pastor, ¿usted cree que estoy perdiendo mi tiempo, no estoy haciendo nada o qué cosa? Hermano, ¿va usted a dirigir? Ay, hermano, ponga otro porque yo canto re feo. Digo, si en la iglesia estuviera Pavarotti, bueno, ya creo que ya se murió, ¿verdad? Pero si tuviéramos gente así, Andrea Bocelli, si tuviéramos tenores, si tuviéramos sopranos, si tuviéramos, ¿cómo les llaman? Barítonos, ¿verdad? Si tuviéramos esas voces, aleluyita, parecería un concierto de ángeles. Con todo respeto, ¿quién tiene buena voz? Hacemos nuestro mejor esfuerzo para darle a Dios la gloria. No es que no podamos, no es que no sepamos, es que no hemos entendido que tenemos que obedecer. Ahora, quiero leerles unas porciones de la Escritura rápidamente. No voy a terminar mi sermón porque no lo voy a poder terminar, pero sí quiero compartirles 5 o 6 porciones de la Escritura muy brevemente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Romanos 6:16. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas 5:7. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hebreos 12:9. ¿De qué nos hablan estas porciones? De obediencia. De obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. ¿Y qué creen?
La obediencia a Dios nos va a llevar a entender lo que dice la palabra y hacer lo que tenemos que hacer. Les puse ejemplos ahorita. Id y predicad el evangelio, amad a vuestros enemigos, servid al Señor, amarle con temor y temblor. Bueno, todo lo que la palabra nos enseña. Señor, sí, Señor. No es cierto. Esas porciones que les leí hablaban de la obediencia. Ahora fíjense lo que dice aquí. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Fíjense bien lo que dice. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Segundo de Crónicas 38. Someteos a Jehová, venid a su santuario. ¿Y qué cosa? Y servir a Jehová. Ahí está hablando de que tenemos que someternos a Dios. Someternos a Dios simplemente es poner en práctica lo que la palabra dice. Eso es someternos a Dios. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y yo por qué me voy a someter al líder? ¿Yo por qué me voy a someter a la líder de la femenil? ¿Por qué me voy a someter al líder de la alabanza? Si canta re feo. ¿Qué hacen los demonios? Señor, sí, Señor. ¿Por qué el cristianismo no tiene impacto? ¿Por qué el cristianismo no está logrando el propósito para el que fue diseñado? No porque no haya poder, porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El evangelio es glorioso porque es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema? El problema, amada iglesia, es que a veces nosotros no estamos viviendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces estamos viviendo las normas de una determinada religión. Hermana, no se puede pintar el cabello porque la disciplinamos. Hermana, no puede esto, hermana, no puede lo otro, hermano, no puede hacer esto, no puede ir acá, no puede ir allá, no puede, debe hacer, debe decir, debe. Pero a veces lo que la palabra del Señor dice no lo hacemos. A veces obedecemos una religión, pero no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aunque se vea muy piadoso lo que nos exige o nos demanda una religión, si no es lo que dice el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces no estamos obedeciendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Primera de Pedro 2:13. ¿Cuál es el secreto, mis amados hermanos, para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo esté alcanzando el plan proyectado y deseado por nuestro Dios? ¿Cuál es el secreto? El secreto es bien sencillo: someternos, obedecer, hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Se acuerdan que hace unos meses yo prediqué acerca de yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo les decía a ustedes, hermanos, que inclusive les ponía yo el ejemplo de las ovejas que escuchan la voz del pastor y lo siguen.
Y la Biblia dice, las que no son sus ovejas, ¿qué cosa? No lo van a seguir. Y yo les decía, a veces decimos que Jehová es nuestro pastor, pero si nuestro pastor nos dice, someteos a vuestros pastores, ahí está hablando de hombres. Cuando a mí me cuesta trabajo hacer eso, si el pastor dice, hermanos, vamos a tener una cadena de oración, ay, el pastor piensa que tengo su tiempo, el pastor piensa que no tengo cosas que hacer, el pastor piensa que no me canso, el pastor piensa que nada más estoy para lo que él diga. No estamos cumpliendo. Y quiero que quede clara una cosa, mis amados, porque no quiero que nos confundamos. Como hombre no estoy buscando la obediencia ciega de los congregantes a mi autoridad. Dios me guarde de eso. Pero sí quiero que entendamos que para que el Evangelio pueda lograr su propósito, necesitamos ser obedientes, someternos. Platicaba yo con un pastor en esta semana y le hablaba de las caravanas de evangelismo que se están haciendo. Y me decía este pastor, y no les digo quién es porque lo conocen. Ay, luego la intriga. Ay, ¿quién será, Señor? Me dijo este pastor, no, es que eso no sirve. O sea, ahí andan haciendo ruido unos carros ahí en la calle. Eso no sirve. Perdón, pero sí sirve. Sí sirve. Porque yo voy a ir a la calle y le voy a decir a la gente que Jesús murió en la cruz del Calvario por sus pecados, que Jesús le ama, pero que él tiene que reconocer que es pecador y que necesita arrepentirse y que necesita aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Está usted perdido, pero Cristo es la solución, Cristo es la respuesta, Cristo es el camino, Cristo es la vida eterna. Cristo es la verdad y la vida. Ese es el Evangelio. El Evangelio es: amad a vuestros enemigos, vivir en santidad, amad a vuestra esposa, someteos a vuestros maridos. El Evangelio es eso, mis amados. Entonces, yo voy a ir por la calle y le voy a decir a la gente, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y te ama, por eso lo hizo. Él es el único camino al Padre, Él es el único camino a la vida eterna. Pero por otro lado, también debemos trabajar para que nuestras vidas den el testimonio de que hemos creído en Cristo Jesús. No, íbamos bien, pastor, ya la regó. Entonces no estamos obedeciendo. No, pastor, es que yo soy imperfecto, es que yo fallo. Pues sí, somos sinvergüenzas, pero vamos a dejar de serlo, ¿no? Vamos a empezar a cambiar. No, pastor, es que pues fíjese que esto, bueno, sí. Qué bueno que estás consciente de tus fallas. ¿Y cuándo vas a empezar a dejarlas? Qué bueno que estás consciente. Pero tenemos un Dios poderoso y su Espíritu Santo que mora en nosotros, quien nos ayuda a hacer posible aquello que por nuestras fuerzas no podríamos hacer. Hermanos, yo se los dije el día miércoles, me parece que fue el miércoles o hace 8 días, no recuerdo. Lo primero que yo empecé a escuchar de los habitantes de esta comunidad cuando yo llegué es: no, si los hermanos de esa iglesia se pelearon y se dividieron y no andaban en pleitos, y eso que son cristianos,
Y nunca falta quien dice, no, yo así estoy mejor, mejor aquí me quedo. No soy hipócrita. Perdón, hermanos, pero sí la regamos. Sí la regamos. Hay que aceptarlo. Sí nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? Porque desobedecimos. Porque fuimos carnales. Porque no obedecimos la palabra. La palabra nos dice que tenemos que someternos unos a otros. Estoy seguro que alguno se creyó con mayor inteligencia o no sé qué cosa que otros y dijeron, no, sáquense, yo no me someto a tal persona, yo me voy. La regamos, fallamos, nos equivocamos. Cuando el hombre sigue al hombre, aunque sea mucho siervo de Dios, no está siguiendo a Cristo y entonces la está regando. ¿Por qué tuvo 3 divisiones esta iglesia? Porque siguieron al hombre. Porque hubo demonios que sí obedecieron su autoridad, que le dijo su autoridad al demonio, ve y mete división a esa iglesia, ve, mete contienda, mete cizaña, mete pleito, mete duda, mete envidia. Y aquel, miren, apurado en obediencia, ¿cómo hago que se equivoquen? ¿Cómo hago que se enojen? ¿Cómo hago que se peleen? ¿Cómo hago que se dividan? ¿Cómo hago? Y a trabajarle, compadre. Y 3 veces se salió con la suya. ¿Me están escuchando? ¿Por qué no ahora nosotros obedecemos y nos salimos con la nuestra? Pero para eso necesitamos someternos, obedecer. Y en esa obediencia y en ese sometimiento está el amor a nuestros hermanos, el procurarnos los unos a los otros, el servirnos los unos a los otros, el exhortarnos los unos a los otros, el edificarnos los unos a los otros, el perdonarnos los unos a los otros. El ser compasivos. La Biblia dice que nos sobrellevemos, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Hijos, obedeced a los padres. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Padres, no provoquéis a ira a los hijos. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Pero a veces no hacemos caso ni en eso. Por eso no logramos ese impacto. Ahora, esto es solamente una parte de lo que quiero compartir y lo voy a dejar hasta aquí. Pero sí quiero que reflexionemos en esto, mis amados. Creo que estamos en los últimos tiempos. Y si no entendemos el tiempo en el que estamos viviendo, el enemigo nos va a comer el mandado. El enemigo nos va a ganar. Nos va a tomar la delantera y va a persuadir a la gente, a la misma gente que nosotros tenemos que persuadir de que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Y el enemigo, ¿sabe cómo los va a persuadir? Suicídate, emborráchate, adultera, fornica, drógate, suicídate, mátalo, véngate, no te dejes, desquítate, tú tienes derecho. Eso es lo que el diablo va a hacer en la vida de las personas. ¿Qué mensaje van a recibir? ¿El del ejército de Dios o el del ejército del diablo? No hay más. Uno u otro. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que Dios me los bendiga, hermanos.